sea contra lo, pues, lo externo y lo que no es propio. Y la autoinmunidad es cuando esta inmunidad ya, digamos que sobrepasa el límite de lo que debe atacar, pues atacar como tal a nuestro cuerpo. Importante pues recalcar que la inmunidad pues está en cada pues rincón de nuestro cuerpo y justamente por eso al desencadenarse una respuesta inmune de estas podemos tener manifestaciones clínicas locales o sistémicas y eso va a impactar pues principalmente en las manifestaciones clínicas y en la complejidad de los pacientes. Gran parte para dar un inicio de cómo pues, se debe abordar esta enfermedad no se puede atribuir a una sola causa, son diferentes causas multifactoriales que ha definido como tal a la autoinmunidad. Y entre estas causas tenemos que primero abordar pues al paciente, digamos que desde una transdisciplinaridad que aborde desde lo más, digamos, más escondido de nuestro paciente, que puede ser la genética, que aborde un paciente genético predispuesto exactamente, que se exponga a un medio ambiente que pueda activar o apagar genes y desatar como tal la inmunidad, asociado a factores de riesgo o en factores de prevención, digamos que la enfermedad puede quedar latente. Ya hablando un poquito de la epidemiología, en la mundial, digamos que la prevalencia lamentablemente ha venido en aumento y hoy se dice que ya las enfermedades autoinmunes están afectando del 3 al 5% de la población mundial. La incidencia puede llegar a 90 por cada 100.000 habitantes y tiene una prevalencia muy alta en los últimos años. Lo más importante a tener en cuenta, ya que vamos a hablar inicialmente pues de el factor de riesgo, pues digamos que más se escucha y de los que más escuchamos, y es de ser mujer en la mayoría de estas enfermedades autoinmunes van a afectar al 80% a mujeres. Tiene un alto impacto socioeconómico porque, como sabemos, es una enfermedad crónica no transmisible y justamente por esta cronicidad y los manejos que requiere, pues la enfermedad autoinmune requiere diferentes manejos, visitas a diferentes profesionales que se debe abordar desde la parte multidisciplinaria que pueden impactar pues en este aspecto. Adicionalmente, digamos que podemos escuchar que la prevalencia puede diferir entre los pacientes que viven en el primer y tercer mundo, con, digamos, países que pueden tener una tasa menor de un bajo estrato socioeconómico, pero digamos que lo que más se vi en los estudios es que realmente lo que pasa es que no hay un adecuado diagnóstico y seguimiento de las enfermedades y lo que se está viendo es que, digamos, en las poblaciones que no hay esta oportunidad de diagnóstico oportuno, pues nos estamos quedando con unos faltos resultados de los pacientes que tenemos, pero realmente la prevalencia viene en aumento. En Colombia es muy importante, realmente estas pues son las dos características que más me llamaron la atención, es que en los últimos 40 años, o sea, ya en un buen periodo de tiempo se ha documentado que las enfermedades autoinmunes han aumentado de 2 a 4 veces pues en esto, y sobre todo los síntomas musculoesqueléticos. Asimismo, se ha descrito que en Colombia la enfermedad reumática más común viene siendo la artritis reumatoidea. Digamos que estos algoritmos que les traigo es un poquito para entender cómo se viven esas enfermedades autoinmunes y entender la prevalencia de cada enfermedad autoinmune como tal. Tenemos que principalmente las enfermedades se van a dividir en sistémicas y organoespecíficas, donde la prevalencia mayor que vamos a tener son las que van directo a un órgano, que entre estas pues tenemos múltiples, ya vamos a hablar un poquito más de esta clasificación, pero podemos ver que entre todas de las organoespecíficas la prevalencia mayor viene siendo la piel, mientras que en las sistémicas pues viene siendo las más prevalentes las que afectan el tejido conectivo y ya tenemos pues una prevalencia menor de las tejido conectivo mixto. Entonces, pues ya hablando y haciendo un énfasis más en la introducción que dimos, cuáles son las enfermedades autoinmunes, y justamente aquí pues cabe la importancia de estudiarlas, porque si se dan cuenta pues son una infinidad de ellas, tenemos muchísimas y cada una se va a abordar casi que de una forma individual y adicionalmente sumarle a que cada paciente tenemos que abordarlo de una forma individual. Entonces tenemos en las sistémicas, se dividen en las enfermedades del tejido conectivo, donde pues tenemos el lupus como la enfermedad sistémica pues que más digamos que llama la atención para estudiar en algunas ocasiones. La artritis reumatoidea, tenemos las esclerosis, la espondilitis anquilosante, artritis reactiva, las miopatías, que tenemos la poliomielitis, la dermatopoliomielitis y otras miopatías a clasificar, el síndrome de Sjögren y ya en cuanto a la enfermedad del tejido conectivo mixto, tenemos las vasculitis en general y la sarcoidosis principalmente. Todas estas tienen un abordaje completamente diferente, pero esto viene siendo pues ya como tal
una primera clasificación de ellas. Ya en cuanto a las organoespecíficas, digamos que las vamos a dividir según pues a qué nos está atacando el sistema inmune. Tenemos la tiroides, el sistema nervioso, el músculo, corazón, estómago. Entre ellos, digamos que en la tiroides podemos hablar de las dos enfermedades, digamos, características que nos vayan a cambiar la función tiroidea hacia lo grande, que sea el hipertiroidismo, sea una mayor funcionalidad o una menor, siendo el hipotiroidismo clasificado como la enfermedad de Hashimoto o el hipertiroidismo autoinmune, la enfermedad de Graves. Adicionalmente, tenemos todo el compromiso de la glándula suprarrenal, del páncreas, de la piel, del hígado y las hematológicas. Digamos que aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que siendo todo esto, básicamente nos puede comprometer cualquier parte del cuerpo y por eso tenemos que entender por qué las debemos abordar, por qué las tenemos que conocer. De todas estas, digamos que depende mucho de qué población estemos hablando, de jóvenes, de adultos. Tenemos que principalmente las que comprometen músculo esquelético, digamos, la artritis, por dar un ejemplo, la artritis reumatoidea suele ser más prevalente en pacientes adultos. El lupus eritematoso sistémico suele ser un compromiso de mujeres entre la segunda y tercera década de la vida, a diferencia de otras que pueden aparecer o desaparecer, aparecer principalmente en diferentes pues, etapas de la vida. Em, Teniendo en cuenta eso, tenemos pues ya la clasificación general que ya les di, que se van a dar en sistémicas y organoespecíficas y cada una se va a abordar a su propia manera. Para entender un poco qué pasa en estos pacientes y qué se conoce la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes, que digamos esta fisiopatología que voy a describir es la que se comparte en la mayoría de ellas. Como les dije, hay una interacción de varios factores y por lo tanto, pues este es el momento que no podemos atribuir la enfermedad autoinmune a una sola causa. Y empezamos de que pues la etiopatología de las enfermedades autoinmunes viene siendo una causa multifactorial. El primer factor que tenemos que tener en cuenta es la susceptibilidad hereditaria, que hoy pues ya tenemos la ventaja que se han descrito polimorfismos asociados y genes asociados a las enfermedades autoinmunes. Los que más tienen prevalencia y los que más se han descrito son aquellos que comprometen el compartimiento mayor de histocompatibilidad. Entre ellos, digamos, acá traigo algunos ejemplos. Tenemos en la artritis reumatoidea principalmente los HLA DRB1, DRB2 principalmente. En lupus tenemos los HLA que también se pueden compartir con la artritis reumatoide y ya nos presentan pues el DQ. Así con diferentes enfermedades, pero lo más importante es que pues el compartimiento mayor de histocompatibilidad es el que se ha asociado principalmente a esto. Hay otro gen que se ha asociado, que es muy importante, que es el gen aire, que está presente en el cromosoma 21, y es aquel que se ha asociado principalmente o se ha descrito como el regulador de la inmunidad. En algunos pacientes, cuando tienen mutaciones en este gen y logra que el gen se apague, pues digamos que no sea una correcta o pueden estar predispuestos más bien a que haya una pérdida pues del control de los puntos de chequeo de la autoinmunidad, que son múltiples. Ya en cuanto a los factores medioambientales, hay bastantes y entre ellos, pues traigo como los ejemplos pues más comunes para asociarlos con esta fisiopatología. La radiación ultravioleta, por dar un ejemplo, es aquella que más se ha asociado como factor medioambiental desencadenante del lupus. Digamos que cuando ya entremos a hablar un poco de los biomarcadores en las enfermedades autoinmunes, vamos a ver que la radiación UV en un paciente genéticamente predispuesto lo que puede aumentar es, digamos, todo el proceso de apoptosis de las células y de muerte celular, digamos que lo prolonga o lo genera a dar una respuesta mucho más rápida y que se salten, digamos, puntos de control en algunos casos inmunológicos, y esto lleve a desencadenar una respuesta inmune pues más potenciada porque algo malo está pasando en el cuerpo. Así hay infecciones asociadas, algunas exposiciones a tóxicos que se han descrito pesticidas, algunos químicos que están asociados en cosméticos y demás. Y el tabaquismo principalmente, este también está asociado mucho en lupus y principalmente en la artritis reumatoide. Cuando pues ya en charlas futuras pues discutamos como tal todo lo que es la fisiopatología específica de la artritis, vamos a ver que los anticuerpos específicos de la artritis vienen siendo los de antipéptidos citrulinados. El tabaquismo se ha relacionado, por ejemplo, que en los pacientes genéticamente predispuestos aumentan los procesos de citrulinización y eso va a generar una respuesta inmune que genere anticuerpos contra esos péptidos citrulinados. Para hablar un poco de algunos, digamos, agentes infecciosos que se han descrito, ya que pues son
bastantes, y hay algo muy importante que pues me parece pues importante traerlo a colación, son las vacunas que digamos, se han sospechado, se han confirmado que pueden ayudar a la potenciación de la enfermedad autoinmune. Desde la parte infecciosa tenemos los virus, el virus del Epstein-Barr se relaciona mucho con la parte lúpica, principalmente con la glomerulonefritis. Tenemos el Guillain-Barré, principalmente pues el síndrome de Sjögren, siendo esta pues de las enfermedades autoinmunes pues más frecuentes, la artritis reumatoidea y principalmente las enfermedades sistémicas, autoinmunes sistémicas. Tenemos el citomegalovirus, también muy parecido con las enfermedades que puede pues ayudar a desencadenar. Los virus de herpes, esto digamos que los virus del herpes de lo que más se ha descrito es que teniendo en cuenta que el herpes tiene la capacidad de esconderse y mantener, digamos, de mantenerse latente, la respuesta inmune puede estar como escondida y se puede estar desencadenando poquito a poquito en el paciente, pues genéticamente predispuesto, hasta que se van generando los autoanticuerpos poco a poco y se desencadena la enfermedad autoinmune. El parvovirus también se ha descrito en las arteritis de células grande o de células gigante y en las trombocitopenias principalmente. Las vacunas me parece importante traer esto, ya que digamos que entre todo hay algo que es muy importante tener en cuenta y que pues tal vez es para llevar a la casa, es que siempre tener en cuenta que ninguno de estos factores que estoy mencionando es un factor causante de la enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta que puede ser que en un paciente que yo sospeche que está genéticamente predispuesto, este factor ambiental puede potenciar que el paciente desencadene la enfermedad. Entonces, digamos que entre ellos tenemos la vacuna de la hepatitis, se ha podido asociar, se ha sospechado que se asocia a algunos trastornos reumáticos, algunos trastornos neurológicos, tenemos la hepatitis A, la influenza, diferentes vacunas y principalmente como a colación, pues para no, como tal, no leer las tablas, sino más traer la colación que la importancia recae en que, pues como sabemos, las vacunas generan una respuesta inmune que en teoría debería ser controlada y eso es lo que se espera generando pues los anticuerpos específicos contra pues digamos el virus que estemos buscando. Lo que pasa en estos pacientes, como dijimos, que tienen una predisposición hacia la pérdida de la tolerancia inmune, es que en estos pacientes principalmente cuando algo les puede desencadenar su respuesta inmune, van a generar una respuesta inmune aún más aberrante y que sobrepase los límites. Estos, digamos que en conclusión de los factores ambientales, lo que podemos decir es que pueden ser estimulantes de la respuesta inmune y que ante un paciente que tenga un riesgo de sobrepasar la respuesta inmune, pues van a ser como un estímulo para que la respuesta inmune uno se active y se prolongue. Ya por último, digamos que tenemos, pues, hablar a nivel inmune qué pasa. Lo más importante y lo que más se ha descrito es que después de que el paciente tenga un paciente predispuestamente, genéticamente predispuesto, asociado, se expuso a factores medioambientales que hacen que ese paciente tenga un fenotipo más inclinado hacia la autoinmunidad. En el sistema inmune lo que ocurre es la pérdida de la tolerancia inmune, que si recordamos, al momento que los linfocitos digamos, se da toda la hematopoiesis y salen los linfocitos, estos deben pasar por un proceso de selección, que es la selección positiva y la selección negativa. Cuando ese proceso básicamente lo que va a hacer es que el linfocito que se someta a la prueba de autorreactividad, o sea, el linfocito que vaya a reaccionar a lo propio, sea seleccionado negativamente y entre en apoptosis porque eso no le sirve al cuerpo. En la autoinmunidad, el linfocito que digamos es autorreactivo, logra pasar esta prueba y sale a circulación sanguínea, generando que pues se perdió la tolerancia hacia lo propio. Adicionalmente, hay una presentación anómala de antígenos propios y por eso vamos a ver que los antígenos o los anticuerpos que más se han descrito en estas enfermedades autoinmunes van contra células propias. Para dar un ejemplo, como estamos diciendo, los anticuerpos pues de lupus, los anti-DNA, estos principalmente, como pues estamos diciendo, el DNA como tal está dentro pues de nuestros núcleos, de nuestras células. En un paciente con lupus que tuvo toda esta pérdida de la tolerancia inmune y genera pues una respuesta contra estos antígenos, se han descrito diferentes antígenos que están dentro del núcleo que digamos pueden regular como tal, digamos, procesos como la apoptosis. Cuando estos antígenos regulan como tal el ciclo de la muerte celular, el linfocito no debería reconocerlo como
digamos, como propio y generar la respuesta inmune. En el lupus se crean anticuerpos contra estos antígenos que están dentro del núcleo, buscando el ADN para ir a atacar ese antígeno que está ahí adentro, buscar el antígeno, formar el complejo y pues generar toda la respuesta inmune y la cascada inflamatoria. Asimismo, como estamos hablando de cascada inflamatoria, pues hay una respuesta innata inicial, o sea, como siempre tenemos que tener en cuenta, pues recordando como un poco de la inmunología, es recordar que siempre, pues la respuesta inmune inicia con una etapa que es la respuesta inmune inicial, siendo esta pues la respuesta que va a desencadenar la presentación antigénica, los primeros señalizaciones para que el linfocito se active y ya cuando logre que ese linfocito se me active, pues va a generar pues una respuesta mucho más específica gracias a los anticuerpos. En un paciente con autoinmunidad, digamos que una respuesta inmune innata inicial puede ser por cualquiera de los factores medioambientales que mencionamos y eso genere la autorreactividad y ante pues ya digamos el proceso que cuando ya se me crearon los linfocitos, esos linfocitos pues no son tolerantes, el momento que se desencadene la respuesta adaptativa se va a potenciar mucho más y va a generar pues un fenómeno autoinmune. Entonces, ya entrando un poco hacia el abordaje inicial de las enfermedades autoinmunes, es un abordaje, uno cabe decir que es un abordaje pues muy amplio, que debe partir desde lo clínico, que es la historia clínica, el examen físico y pues todo lo que implica una buena anamnesis. En la historia clínica, acá vamos a hablar un poco de los factores de riesgo que tenemos para las enfermedades autoinmunes. Como habíamos mencionado, pues la edad es uno de los pues, factores que más se han descrito asociados a la enfermedad autoinmune en diferentes, pues cada enfermedad digamos que tiene un patrón que se ha descrito. Por ejemplo, digamos que en algunas patologías como son el lupus, eh, lo que es la espondilitis anquilosante, son patologías que se asocian más a personas jóvenes, mientras que la artrosis, las polimialgias, las enfermedades reumáticas suelen ser más frecuentes en pacientes ya desde la cuarta década de la vida. Adicionalmente, en el sexo podemos hablar, como veníamos mencionando, que digamos que las mujeres tenemos un riesgo pues más alto de enfermedades autoinmunes porque la mayoría pues se asocia a una prevalencia pues mayor en nosotras. Digamos que en algunos casos se han descrito que las mujeres usualmente por algunos patrones hormonales que también vienen siendo, entran dentro de los factores medioambientales y genéticos que pueden aportar como al desarrollo de la enfermedad. Pero adicionalmente tenemos otras pues características que por lo menos en la raza se ha descrito que en la raza caucásica digamos que tenemos más prevalencia de lo que es la enfermedad de Paget y de células gigantes, mientras que en afroamericanos también se ha relacionado más que con prevalencia con desenlaces pues más graves. Digamos que la sarcoidosis y el lupus en algunos pacientes no suele tener un manejo, pues digamos, tan fácil y suelen tener más comorbilidades. Adicionalmente, siempre en la historia clínica tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares. Aquí, digamos que nace, eh, este abordaje inicial nace uno desde la prevención y desde la sospecha. Si recordamos como la enfermedad crónica o como tal el modelo natural de una enfermedad viene siempre de una etapa preclínica, clínica y ya posteriormente pues todo lo que involucra esa enfermedad. Este abordaje parte también no solo desde que el paciente llega como tal con una manifestación clínica, sino puede ser de una consulta que el paciente esté consultando por cualquier otra cosa y nosotros identifiquemos que de pronto ese paciente tiene un antecedente familiar en primer grado, que es lo que más se ha asociado a los polimorfismos que vimos y puede que esté predispuesto genéticamente a esto. Entre los antecedentes familiares de más importancia, tenemos pues los parientes en primer grado con autoinmunidad, adicionalmente pues como tal esto englobaría pues lo que el concepto de autoinmunidad familiar y los pacientes que adicionalmente sus parientes en primer grado tengan poliautoinmunidad, es decir, que tengan más de una enfermedad autoinmune. Ya en cuanto a patrones, usualmente quise hacer un pequeño ejemplo de cómo se va a abordar esto con el enfoque del dolor articular, ya que la mayoría, como vimos en la población colombiana, la mayoría de pacientes se presentan con síntomas musculoesqueléticos y viene siendo pues la artritis la enfermedad más común. Ya vamos a hablar un poco más de esto en el abordaje, pero esto es como un abordaje específico de acá. Adicionalmente, como inicio ese cuadro, si es súbito y progresivo,
algo muy importante acá es que estas enfermedades, como les mencionaba, tienen un modelo natural. Y es que en esta etapa preclínica, usualmente es en el momento que se desencadenó todo lo que ya vimos, toda la parte genética, medioambiental y que generó toda la pérdida pues, de la tolerancia inmune en sí. Todo eso usualmente suele ser subclínico. Y el paciente posteriormente de generar los autoanticuerpos y toda la respuesta inflamatoria ya generaría como tal una respuesta clínica ya cuando se estén dañando pues los órganos o cuando haya un compromiso hematológico y diferente, se está generando eso, pero eso suele ser un cuadro crónico y progresivo. Por lo tanto, es característico de la mayoría de estas enfermedades que sean progresivas. Puede haber casos, digamos, como en las diabetes mellitus tipo 1, que suelen ser cuadros más súbitos, pero el paciente debuta súbitamente, pero como tal la fisiopatología de la enfermedad, ese autoanticuerpo se generó años y meses atrás. Algo muy importante, y ya vamos a hacer pues énfasis en esto, es que ya hablé un poco de todo el compromiso, como de historia clínica, de todo pues lo que interrogamos inicialmente, pero adicionalmente del dolor y de lo musculoesquelético que estábamos hablando, que puede ser de las manifestaciones más frecuentes, la enfermedad autoinmune no se limita a la articulación. Como vimos, hay enfermedades sistémicas y las mismas enfermedades órgano-específicas, pues se ha descrito que estas pueden tener un compromiso sistémico también. Entre todos los síntomas extraarticulares que puede tener el paciente, es importante una adecuada interrogación porque estos pacientes pueden tener, digamos que síntomas de cualquier sistema como tal orgánico. Ya vamos a hacer pues más énfasis en los renales. Quisiera hacer énfasis principalmente pues en las manifestaciones que conocemos clásicas, como son los edemas, principalmente en miembros inferiores, en la hematuria, en la poliuria. Son pacientes que usualmente ante un compromiso renal debemos sospechar más en una enfermedad, digamos, lúpica. Pero puede haber compromiso por un síndrome antifosfolípido, por diferentes manifestaciones que podemos tener. El sistema cardiovascular, aquí pues abro como un paréntesis a hablar de que la mayoría, por no decir todas las enfermedades autoinmunes, se han descrito que casi todas comprometen el sistema cardiovascular y tienen una afección cardiovascular pues importante y es la causa principalmente como de comorbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque principalmente las enfermedades ateroscleróticas y los daños de vasos se han relacionado mucho como tal con la inflamación que ya existe subyacente en estas enfermedades. Ya muchos, digamos que el punto de vista de que la aterosclerosis, por ejemplo, es una enfermedad sumamente metabólica o por daño como tal endotelial, se ha asociado mucho a la inmunología y a este tipo pues, de afecciones que son inflamatorias. El sistema pulmonar puede, digamos que desencadenar múltiples síntomas, pueden ser completamente inespecíficos y no se obliga a una búsqueda pues a profundidad. Hay afecciones oculares, gastrointestinales, las debilidades musculares importantes, el compromiso neurológico puede ser tanto central como periférico. Los compromisos cutáneos es múltiple en cada enfermedad. Los psiquiátricos, aquí hago otro paréntesis y es como para entender el compromiso psiquiátrico de dónde nace o cómo es esa neurobiología. En el lupus, por ejemplo, digamos que los autoanticuerpos que se han descrito es que estos son liposolubles. Entonces, digamos, en el lupus se ha descrito que estos anticuerpos pasan con facilidad la barrera hematoencefálica y tienen la capacidad de ir a corteza límbica y a diferentes áreas que van a cambiar y pueden potenciar algunos compromisos psiquiátricos, por ejemplo, los trastornos afectivos bipolares. Y el compromiso constitucional digamos que muy importante, ya vamos a hacer un poco más de énfasis en eso, pero el compromiso constitucional, digamos que abarcaría gran parte de lo que es una enfermedad sistémica, que digamos, esto al ser tan inespecífico, tenemos que abordarlo muy bien y hacer un enfoque clínico de cada enfermedad. Entonces, ya en cuanto al examen físico y con las manifestaciones que que nos da el paciente, tenemos que determinar cuáles son las estructuras afectadas porque desde este momento estamos determinando el compromiso del paciente. Por ejemplo, cuántas articulaciones tiene afectadas el paciente va a ser pues mucho más grave que si el paciente tiene afectadas. Hay diferentes, cuando hablemos pues de artritis, vamos a ver que hay diferentes pues escalas que miden la actividad. Las escalas que miden la actividad en artritis nos hablan de esto, de cuántas articulaciones tiene comprometidas el paciente y teniendo en cuenta eso, la enfermedad se va a relacionar con mayor actividad, mayor erosión, mayor inflamación sistémica. Así pasa con, pues, con diferentes enfermedades.
Adicionalmente, valorar la intensidad y las consecuencias funcionales que el paciente esté teniendo, pues, gracias a la enfermedad, y debe ser sistemático. Entonces, siempre, gracias a que, pues, tenemos que la enfermedad autoinmune puede afectar, pues, de pies a cabeza, tenemos que verlo sistemáticamente, viendo los síntomas principalmente, si el paciente debutó con un síntoma psiquiátrico, con cefalea, si adicionalmente ese paciente tiene fiebre, digamos que la fiebre acá justamente que como síntoma constitucional se ha descrito pues de diferentes tipos. Tenemos la fiebre lúpica, la fiebre en picos, la fiebre remitente, que suelen ser como un comportamiento que puede guiar a la enfermedad, pero digamos que como tal la fiebre puede ser un llamado de atención de que algo sistémico esté pasando como una enfermedad autoinmune. Ya en cuanto a lo neuropsiquiátrico, tenemos las cefaleas que pueden ser por múltiples causas, puede ser por un compromiso neurológico o pues un compromiso, digamos que indeterminado, que puede ser tanto por un compromiso vascular como puede ser una vasculitis o un lupus o un SAF. En cuanto a la parte cardiopulmonar, tenemos que puede haber manifestaciones pericárdicas, podemos tener las pleuritis, que digamos la manifestación más común suelen ser los derrames pleurales. En lupus tenemos síntomas completamente pues inespecíficos como son la disnea, la tos no productiva y algunas arritmias que pueden generarse por el daño pericárdico per se de la enfermedad autoinmune, que ya estén generando pues ese daño como tal miocárdico y genere pues un daño como tal en la conducción. En la parte digestiva podemos tener síntomas tan, digamos, inespecíficos como es un dolor abdominal o que un paciente tenga asitis, por ejemplo, y eso nos marque un compromiso, pues digamos, una anasarca de un paciente con una nefritis lúpica, por ejemplo. En la piel y mucosas, la piel, como vimos, es de los órganos que más prevalencia tienen al afectarse en esta enfermedad. Y entre ellas podemos tener las aftas, que digamos, para dar otro ejemplo de alguna enfermedad, podemos ver que las aftas en lupus puede que sean indoloras, mientras que de pronto en una dermatomiositis pueden ser doloras. Esos son los como hallazgos de cada enfermedad que debe estudiarse individualmente. Las artritis psoriáticas o las psoriásicas puramente y algunas pustulosis. Ya en cuanto, pues digamos que esta tablita acá de la izquierda la traigo es porque estos son unos criterios, digamos, acá tenemos para darles un ejemplo los criterios EULAR y del SLIC del lupus, y si se dan cuenta la mayoría de criterios, obviamente hay criterios inmunológicos, pero acá toda la primera parte y gran parte pues de estos criterios vienen siendo clínicos y hacen énfasis pues tanto en toda la parte cutánea, de articulaciones, de todo el compromiso cardíaco que estábamos discutiendo. Entonces, pues digamos que si aprendemos a abordar y mirar cada cosita que estemos viendo en el paciente que estamos viendo desde cabeza a pies, pues vamos a ir, digamos que contando criterios según lo que estemos sospechando desde nuestra anamnesis. Aquí, entonces, el ejemplo que les traigo para cómo enfocar un dolor articular, por ejemplo, y este es el enfoque, pues, que sería ideal hacerlo por los sistemas, teniendo en cuenta, pues, el compromiso del paciente. Entonces tenemos que, digamos, el paciente, pues en este caso, habría consultado por un dolor articular, entonces vamos a enfocarlo por uno, la primera clasificación que tenemos es el número de articulaciones, siendo monoarticular, oligoarticular o una poliartritis, que aquí, digamos, desde este primer punto podemos pensar que si es una monoarticular no nos estaríamos inclinando hacia, por ejemplo, una artritis reumatoidea, si es una poliartritis podría inclinarme más hacia allá. Si el compromiso es articular o periarticular, esto se hace con una adecuada, pues, digamos que pues acá es un poco difícil describirlo, pero palpando muy bien como la enzima como tal de la articulación para ver si es como tal una artralgia o no es un dolor alrededor de esta, o sea, pues un compromiso diferente. ¿Cómo es el tipo de dolor? Y aquí, pues, como estamos hablando, estas son enfermedades inflamatorias. Entonces tenemos dos tipos de dolor, el mecánico y el inflamatorio. El inflamatorio es el que va a caracterizar pues a estas enfermedades, siendo un dolor que mejora como tal con la movilidad. Entonces, digamos, por dar el ejemplo de que estamos siguiendo la artritis reumatoidea, estos pacientes, digamos que pueden decir que amanecen con dolor y al momento que comienzan a mejorar la articulación, a moverla, van a liberar su dolor. Porque, digamos que esto es lo que entendemos de inflamatorio, que digamos, las interleuquinas tienen un ciclo circadiano y en este caso, en el paciente, la inflamación se acumuló en sus articulaciones durante toda la noche. En el momento que el paciente comience a mover la mano,
se va a liberar pues toda esa acumulación, todas esas interleuquinas ahí acumuladas pues en su mano y van a comenzar a liberarse y va a soltar como tal la inflamación del punto local. Por eso mejora el dolor. La localización pues es otro punto a tener en cuenta. Siento las articulaciones proximales o distales. El ejemplo que seguimos, digamos, si el compromiso pues es más proximal, nos acercamos más a una artritis reumatoidea. Si el compromiso pues es unilateral o bilateral, si es simétrico, digamos que de lado y lado nos podemos estar en ambas manos, en los mismos dedos, podemos estar pensando que es más una artritis reumatoidea que digamos una artritis reactiva, una artritis séptica que solamente esté en una articulación de una mano. Y el inicio que ya hemos discutido que puede ser más progresivo y crónico. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, digamos, abordando este paciente, podemos tener que este paciente se pueda asociar con, digamos que cuando ya definimos si ese paciente tiene como la inflamación, un dolor inflamatorio o no inflamatorio, esto es un poco de lo que les estaba describiendo, las diferentes patologías que podemos tener según pues el manejo o como tal el enfoque el que le dimos, que sea inflamatorio, monoarticular, poliarticular, simétrico o asimétrico. Estos básicamente diferentes patologías que tenemos y que igual se pueden abordar pues desde este enfoque del dolor articular. Digamos que acá hace parte como lo que les mencionaba de realizar muy bien el examen físico y visualizar si es como tal un dolor articular o un dolor periarticular. Por ejemplo, si vamos a ver como una fibromialgia, una polimiositis, que se puede, digamos, que el paciente diga, no, es que me duelen las articulaciones, pero al momento de la evaluación, al luxar un poquito la articulación o hacer una adecuada palpación, vamos a ver qué es eso. Y ya, digamos que para dar como un poco de manifestaciones extraarticulares que se pueden asociar, digamos que un ejemplo puede ser los dolores abdominales con diarrea, entonces teniendo en cuenta este artículo pues nos hace un enfoque según a qué otras manifestaciones extraarticulares se asemeja esto. Entonces digamos que tenemos el paciente con dolor articular que adicionalmente pues tiene la diarrea con dolor abdominal, podemos ver todos estos hallazgos, podemos tener pues la sangre en heces, adicionalmente tenemos pérdida de peso, digamos una mala absorción, podemos estar pensando en una enfermedad celíaca, por ejemplo. Y esto es como un abordaje, si se dan cuenta, como sumamente grande de todo lo que es una enfermedad autoinmune. Lo mismo, digamos, pueden haber inflamaciones del tracto genitourinario. Si tenemos, por ejemplo, úlceras, podemos estar pensando pues ya en otras manifestaciones vasculíticas, en unas enfermedades, en diferentes miopatías, teniendo en cuenta cada manifestación clínica que abordemos y conozcamos de cada enfermedad, pues vamos a ir como desglosando. Acá hay otro pues resumen de las otras manifestaciones articulares más frecuentes o con las que pueden debutar una enfermedad autoinmune como subyacente. La fiebre puede ser, uno siempre puse la infección porque siempre hay que descartarla. Las enfermedades sistémicas autoinmunes, la enfermedad de Still, la sarcoidosis. La pérdida de peso es otro síntoma constitucional que se asocia mucho, al igual que la fiebre, como algo sistémico. Entonces, todas las enfermedades sistémicas que veíamos pueden tener parte de esto. El sistema nervioso usualmente se ve afectado pues, por las vasculitis debido pues, al compromiso de los vasos y el lupus por, digamos, la fisiopatología que les contaba de los autoanticuerpos, pues que tienen la capacidad de pasar esta barrera hematoencefálica. El fenómeno de Raynaud ya pues viene siendo un poquito más un compromiso sistémico, un compromiso de vasos principalmente que estén afectando esa circulación periférica, el compromiso intersticial, las hemorragias alveolares y el derrame pleural, digamos que son manifestaciones que pueden compartirse tanto en enfermedades sistémicas como en la artritis reumatoidea, y las adenopatías es algún hallazgo muy inespecífico, pero pues que nos puede sospechar pues algo más sistémico. Y digamos que la conclusión de todo este abordaje, digamos, clínico es que hay cosas que realmente la mayoría de cosas son inespecíficas y pueden compartir con otras patologías no inflamatorias y pues no inmunes, pero si hacemos un adecuado enfoque de riesgo y adicionalmente pues que tengamos puntos en cuenta de cada enfermedad, pues logramos como hacer una primera sospecha. Y ya entrando un poco a cómo vamos a confirmar pues los diagnósticos, voy a hacer pues una pequeña como abordaje, ya que pues este tema es larguísimo de los laboratorios, y es cómo es la valoración inicial en enfermedades autoinmunes. Primero, pues recalcar que el diagnóstico de la mayoría es clínico.
Realmente el laboratorio es un apoyo diagnóstico, pero siempre digamos que no es pedir, usualmente no se piden anticuerpos y pruebas sin tener la sospecha diagnóstica que ya se hizo. Por eso es tan importante, pues lo que se hará en posteriores charlas de evaluar cada enfermedad o la mayoría que podamos, principalmente con sus manifestaciones clínicas y pues sus criterios principalmente. Entonces, como estamos hablando, para empezar, con laboratorios, estas enfermedades pues son inflamatorias y usualmente lo que primero pues se van a afectar son los marcadores de la inflamación. Tenemos la BCG y la PCR. Como sabemos, pues ahí recordando la fisiopatología pues de ambas, la PCR digamos que se va a precipitar, se va a formar en el hígado, pero su producción se va a precipitar principalmente por citoquinas o por la inflamación per se. Como acabamos, pues la interleuquina 6 es una interleuquina proinflamatoria, pues por excelencia. Todo esto va a desencadenar, pues que se desarrolle la PCR, se desarrolle la inmunidad humoral innata y se desarrolle, pues toda la respuesta inmune. Por lo tanto, pues ha sido un buen, pues marcador de la inflamación. La OSG, por su lado, pues es esta velocidad de sedimentación globular y esta pues tiene diferentes tres partes. La parte en la que más tenemos que hacer énfasis es en esta parte, pues, donde se está dando la hemaglutinación, que es en el momento en donde hay proteínas inflamatorias que se están pegando, pues, como tal, a esta muestra, y eso va a irse pegando, 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 y se van a dar los depósitos de los hematíes que más pesen gracias a estas proteínas inflamatorias, y se genere, pues, como tal, es un marcador indirecto de inflamación. Hay otros paraclínicos inicialmente que podemos tener en cuenta, es que según lo que estemos sospechando, vamos a pedir el paraclínico. Si hay afección orgánica, pues vamos a inclinarnos hacia, no sé, si se está afectando el hígado, vamos a pedir pues pruebas como tal hepáticas. Si está afectando, sospecho más una afección renal o cardiovascular, según lo que nos estemos inclinando. Adicionalmente, pues digamos, acá les traigo un ejemplo de la evaluación hematológica, que es muy común en estos pacientes. Y digamos, en una paciente con lupus podemos tener una función renal, pues que sumado a un cuadro clínico que ya teníamos, que una sospecha, no sé, una paciente que nos llegó en anasarca, con oliguria, que adicionalmente tenía hematuria. Podemos ver, pedimos la función renal pensando en que hay un daño renal, vemos que pues esto ya pues está alterado, estos dos parámetros. Podemos pedir electrolitos para evidenciar cómo está ese balance hidroelectrolítico, y el hemograma es otra, pues, una herramienta que también nos puede indicar mucho de qué está pasando como tal en la enfermedad. Los pacientes, por dar el ejemplo, lupus, digamos que pueden tener alteraciones principalmente de la línea, pues, blanca, siendo los leucocitos, siendo acá, pues, evidente una leucopenia y una linfopenia en esta paciente. ¿Qué pasa? Si el paciente, digamos, tiene una respuesta inmune muy activa en este momento, pues ya se puede ir hasta el primer paso, que puede ser todo lo contrario, que ya puede ser una leucocitosis, una linfocitosis. Las plaquetas pueden estar tanto consumidas o como pueden estar en una trombocitosis. Digamos que em, la interleuquina, esta misma interleuquina 6, lo que se ha descrito es que esta tiende a ser como un factor promotor de la hematopoiesis. Entonces, digamos que en algunos pacientes la trombocitosis puede ser un marcador indirecto de inflamación y pues vale la pena pues tenerlo en cuenta si llegamos a evidenciarlo. Pero si ya por el lado la enfermedad está tan avanzada que me comprometió todo el estado hematológico, pues podría tener es una trombocitopenia, y eso no indica que el paciente no esté inflamado, sino que ya está comprometido. En cuanto a los autoanticuerpos, voy a mencionar algunos de ellos, no todos, los más frecuentes que se mencionan, y pues lo más específico que creo que se debe saber generalmente de ellos. En cuanto al factor reumatoide, ya que estamos pues mencionando mucho la enfermedad, la artritis reumatoidea, tenemos que saber que son anticuerpos, son de varios serotipos, el más común es el IgM, suele ir con la fracción Fc de la IgG. Entonces es la fracción constante como tal de, pues, de las inmunoglobulinas. Tener en cuenta datos para llevarse es que no son específicos de la artritis reumatoidea y no nos funcionan para seguimiento. ¿Por qué no nos funcionan para seguimiento? Porque, digamos, puede que tengamos títulos altos al inicio em, de la enfermedad, pero posteriormente esto, digamos que al inicio estos suelen ser monoclonales y eso nos genera títulos muy altos, pero posteriormente cuando la enfermedad va avanzando pueden ser oligoclonales y solo tengamos, pues, digamos, IgM, ya no tengamos más serotipos como IgG, IgA,
y se vuelva solamente uno que sea oligoclonal y pues el título baje, pero eso no indica que la enfermedad no esté activa, no tienen, no se ha descrito que tengan pues especificidad para seguimiento. Tienen un rendimiento de una sensibilidad del 65%, una especificidad del 85% para la artritis reumatoidea. Y aquí es muy importante tener en cuenta que pues no son específicos de esta y se pueden encontrar en una alta prevalencia de la población que puede estar sana. Entonces acá tenemos como diferentes enfermedades en donde están, que pueden ser reumatológicas también, adicionalmente infecciosas, y otras, como puede ser la cirrosis hepática o neoplasias. Entre las bacterianas, pues tenemos como las que suelen comprometer bastante pues, a los pacientes. La tuberculosis, el sífilis primario o terciario, las klebsielas y los virus principalmente, como digamos el VIH, que suele comprometer pues bastante el sistema inmune. Importante tener en cuenta aquí, recalcar también pues la parte clínica, que solamente el 30% de pacientes que tienen el factor reumatoideo positivo tienen criterios de artritis reumatoidea. Entonces, por lo tanto, nos debemos apoyar de la clínica y también nos podemos apoyar de estos autoanticuerpos, que son los antipéptidos citrulinados, que algo mencionamos al inicio de la charla, que estos autoanticuerpos van contra proteínas citrulinadas, que son pues digamos que normales de nuestro cuerpo, hacen todo pues el proceso de citrulinización normal de una proteína. Y digamos que cuando, digamos, decíamos, ejemplo, que el tabaco aumentaba el proceso de la citrulinización, en este paciente que está pues debutando con una probable artritis reumatoidea, se pueden desarrollar autoanticuerpos contra estas citrulinas, generando pues ante una respuesta pues inmune o algo que se encadenó esta respuesta inmune, como puede ser una citrulinización pues mucho más prolongada. Estos ya se ha dicho que pues son los autoanticuerpos específicos pues de la artritis reumatoidea con una especificidad del 97% y tampoco tienen, digamos que no los usamos para seguimiento, pero sí tienen una relación con la progresión de la enfermedad. Es decir, los pacientes que sean seropositivos, acá también incluyo el factor reumatoideo, que sean seropositivos con anticuerpos anti-CCP y factor reumatoideo, suelen tener una enfermedad pues mucho más avanzada, más erosiva, con mayores comorbilidades asociadas. Estos son, digamos que, una tabla de comparación entre los dos, los isotipos que tenemos. Si se dan cuenta de lo que les mencioné en la artritis reumatoidea, tenemos del factor reumatoideo, tenemos 3 serotipos. En anti-CCP tenemos principalmente el IgG y el IgA, principalmente el IgG. Este sí ya viene siendo la asociación clínica del anti-CCP, pues el específico. Y tiene pues diferentes, pues ya hallazgos más, un poco más centrándonos como hacia la parte molecular y estructural de cada uno. Esto es más como de lo que genera la activación de las células en este. El anti-CCP sí es dependiente de las células T, mientras que el factor reumatoideo puede ser independiente o dependiente de células T. Entonces, digamos que por esta razón, como sabemos, pues la célula B es ese plasmocito que va a provocar los autoanticuerpos, tiene digamos que una relación más directa como tal con la autoinmunidad. Y el factor reumatoideo, pues puede estar tanto dependiente de esa respuesta como independiente y por eso se ven pues en otras patologías. Los ANAS, estos pues son muy escuchados, creo que los hemos escuchado en diferentes escenarios. Como su nombre viene pues de un amplio grupo de anticuerpos que van a reconocer moléculas integradas en el núcleo o el citoplasma. Entonces son pues los anticuerpos contra el núcleo principalmente. Se clasifican según la estructura que reconozcan y digamos que a títulos altos estos se han asociado principalmente con el lupus. Pero justamente aquí sobre los títulos, pues traigo como un paréntesis que tenemos, que es que títulos altos ya vienen siendo pues principalmente desde moderado alto, uno en 160 y ya los más altos tenemos uno en 320. Si se dan cuenta, es solamente el 3% de los pacientes que tienen esta prevalencia. Entonces, justamente la mayoría de pacientes tiene un título muy bajo que es 1 en 40. Justamente por esa razón se toma como el punto de corte para comenzar a abordar un lupus desde 1 en 80, porque desde entonces ahí digamos que ya viene siendo un poquito más específico, porque los títulos más bajos pueden estar presentes pues en diferentes patologías. Hay diferentes patrones que realmente pues cada uno vendría a discusión, pero esta asociación hizo estos patrones que se identifican principalmente pues por la inmunofluorescencia y los métodos moleculares que pues nos dan diferentes, digamos que, sí, patrones.
Entonces tenemos el nuclear, el citoplasmático y el mitótico, entre otros. Y estos, digamos que lo que nos relacionan es que todo esto se hizo una nomenclatura para que globalmente se hable de que, pues, de qué ANA estamos viendo. Por ejemplo, si tenemos un patrón nuclear homogéneo, que es un AC1, estos se relacionan pues más con lupus. Entonces, si en el reporte del perfil inmune vemos un AC1, estamos hablando de un patrón homogéneo, ya todo el mundo sabe que estamos hablando de eso, y eso nos va a hacer aumentar la sospecha, por ejemplo, en lupus. Así con diferentes enfermedades tienen patrones pues más diferentes que pueden ser más asociados a vasculitis, a Sjögren. En cuanto al anti-DNA, que pues ya mencioné un poco de la fisiopatología de estos autoanticuerpos, es un grupo heterogéneo de anticuerpos que van en contra del ADN puro o complejo. Estos se identifican de pues traje un poquito de cómo se identifica, me pareció pues bastante curioso, que es la detección por inmunofluorescencia indirecta con este parásito principalmente. Digamos que este parásito, lo que se ha identificado es que pues tiene su núcleo y este quinetoplasto que ahí digamos que está en el ADN de doble cadena, que es principalmente al que este anticuerpo va, o sea, el anti-DS, y se usa el ADN de esto, se ponen pues en inmunofluorescencia con otras células, digamos que inactivadas, y se busca pues con la muestra del paciente si hay autoanticuerpos como el anti-DNA que vayan y busquen pues estos factores, estos como tal antígenos. Entonces, como les mencionaba, pues hay dos principalmente, el de cadena simple y el de cadena doble. El más frecuente suele ser el de cadena doble y suele ser el que más está asociado y específico con el lupus. Y ya tenemos los ENAs, que son pues los antígenos extraíbles del núcleo. Son pues digamos que una familia muy grande y lo más importante es que como el nombre lo dice, pues van a buscar proteínas en el núcleo y van contra estas que pues los vuelven sus propios antígenos. Tenemos el RO, el A, SMIT, RNP y pues SL70 y el YO1. ¿Cuál es la asociación de esto? Digamos que aquí pues no vale la pena que lea específicamente cuál es la molécula específica a la que va, pero que la mayoría de estos van a cambiar o van en busca del ARN o la funcionalidad del ARN. Por ejemplo, estas pues las del RO van contra pues estas dos proteínas que son proteínas asociadas al ARN, mientras que el anti-SMIT va contra ribonucleoproteínas que van a cambiar o están asociadas con el empalme del ARN. ¿Qué se ha descrito? ¿Cuál es la asociación clínica de estas? El anti-RO y el anti-LA suelen ir de la mano porque estas moléculas chiquitas que están acá son un complejo, básicamente. Entonces esto usualmente se denomina como que son anticuerpos contra el complejo RO y LA. Entonces, por eso están usualmente asociados. Estas se suelen asociar en el síndrome de Sjögren, en el LES y en la artritis reumatoidea. El anti-SMIT, a pesar de que dijimos que el anti-DNA es de, pues, el anticuerpo que se ha descrito que tiene muy alta especificidad en lupus, el anti-SMIT es el anticuerpo que más se ha desarrollado o que más se ha descrito que tiene especificidad en lupus. Pero ¿cuál es el problema de este? Que solamente está presente en 30% de los pacientes con lupus. Hablando, me voy a pasar a estos dos últimos, que tienen principalmente asociaciones en miopatías y en esclerosis sistémica. Están asociados con las miositis y el síndrome antisintasa, pero pues funciona muy parecido que los otros. Y este de la mitad, que es el anti-RNP, va pues contra las proteínas asociadas de ARN, como ya hemos discutido, y este básicamente lo que nos sirve es como un anticuerpo de descarte para diagnosticar la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto solamente digamos que nos logra hacer este diagnóstico si este anticuerpo está positivo y todos los demás anticuerpos que hemos visto están negativos. Adicionalmente, otros anticuerpos pues que existen y pues ya son mucho más específicos, no los traje a colación. Para esto pues nos sirve principalmente pues este anticuerpo. Y ya pues tenemos los ANCAs, que vienen siendo los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, y básicamente, como pues sabemos, hay, entre estas células inmunes pues tienen unos granulocitos, y estos básicamente usan como antígeno, antígenos, valga la redundancia, que están en los neutrófilos y los lisosomas pues de los monocitos, en que se relacionan principalmente en las granulomatosis y en las vasculitis principalmente, que pueden ser
ANCA positivos. Adicionalmente, estos pues tienen dos patrones por inmunofluorescencia, que son el P-ANCA y el C-ANCA, siendo el perinuclear y el citoplasmático. La importancia de estos principalmente es porque se van a asociar con otros autoanticuerpos que pues tienen una relación pues importante, y ya pues posteriormente en el abordaje de las vasculitis vamos a ver pues cuáles son esos otros autoanticuerpos. Entonces pues básicamente lo que vemos digamos en un patrón PEANCA es que pues la tinción se ve perinuclear, se ve como alrededor pues de todo el núcleo de la célula, mientras que en el CEANCA pues es más prominente la tinción en los núcleos principalmente, pues a grandes rasgos. Ya por último tenemos los antifosfolípidos, que son contra los complejos expresados en las membranas celulares, que pues como sabemos estas membranas celulares se constituyen por fosfolípidos y proteínas. ¿Qué es lo más importante y por qué desencadenan, digamos, las manifestaciones que conocemos en SAP más comunes como las trombocitosis? Es que estos van contra, digamos, puntos en las cascadas de la coagulación. Por ejemplo, tenemos la beta-glicoproteína 1, que en condiciones normales esta proteína lo que hace es inactivar la vía intrínseca, o sea, ser como un controlador de esa parte de vía intrínseca hasta que pues se active toda la cascada de la coagulación. Si hay un anticuerpo contra este, pues la vía intrínseca, digamos que se puede potenciar esa respuesta y jamás se va a inactivar a pesar de que necesitemos inactivarla, y se van a generar pues los eventos trombóticos. Lo mismo pasa pues con la cardiolipina pues en otros puntos. El anticoagulante lúpico no es un anticuerpo porque no se asocia a ninguna estructura conocida, pero básicamente pues altera varios pasos de la coagulación, y pues esto lo que ocurre y se determina es porque al añadir o al tener una muestra sérica de un paciente y que se corrija con un plasma, no se va, digamos, y a estar presente con fosfolípidos, no corrige y va a seguir haciendo pues los eventos trombóticos. Ya por último, traigo unas pautas generales del tratamiento en autoinmunidad. Esto no es específico de ninguna enfermedad, pero es lo que, digamos, las pautas de un tratamiento completamente general, que va a depender de la gravedad de la condición con el que el paciente llegue. Entonces, digamos que lo más importante es que ya entendimos la fisiopatología de la enfermedad y que es una enfermedad, pues todas son enfermedades inflamatorias. Lo más importante, pues, es controlar esa respuesta inmune del paciente. Entonces, un paciente con una sintomatología leve y que no tenga daño, podemos dar corticoides a bajas dosis o acompañado o no de AINES. Mientras que en un paciente con grave o daño a órgano, vamos a usar las dosis altas de corticoides o asociados inmunosupresores. Los inmunosupresores, digamos que en este manejo inicial, en algunas partes leí que también se puede usar en la sintomatología leve, más como si sospechamos que ese paciente va a usar corticoide a largo plazo. Entonces pueden funcionar como ahorradores de corticoides. Y esta última herramienta que traigo acá es lo que se conoce como el Treat to Target. Me parece que es una herramienta que, pues si todos la tenemos clara, podemos abordar al paciente desde primera instancia con esto. Y es conocer qué tan activa está esa enfermedad que ya, digamos, la sospechábamos, la tratábamos, la diagnosticamos y vamos a un tratamiento, y es que aborda al paciente de una manera muy individual. Y eso, pues, digamos que nos pone unas pautas estrictas de manejar al paciente cada 3 meses o cada 3 meses según la actividad, y evaluar así qué herramientas le pueden seguir en cada fenotipo del paciente, que eso pues es muy individual de cada enfermedad. Eh, por ejemplo, en los tipos de nefritis, si el paciente tiene una nefritis proliferativa, puede que se beneficie más de una inmunosupresión que una no proliferativa. Eso mismo pasa con todas las enfermedades, y digamos que si tratamos con un objetivo a cada paciente, mirando si el objetivo, uno, debe ser controlar la enfermedad, dos, controlar qué manifestaciones tiene ese paciente, y tercero, controlar pues la complicación que a ese paciente específicamente pues le generó. Ya por último, esto pues es como lo innovador que tenemos y pues la terapia que se le está apuntando, que es la terapia farmacológica, porque como se dan cuenta, realmente lo que tenemos acá son estrategias de diferentes puntos de control de la respuesta inmune y la inflamación que tenemos. Entonces tenemos los anti-TNA alfa, los anti-IL-6, los anti-CD20, que pues ya suelen ser muy específicos contra como tal ya el marcador como tal de el linfocito, lo que va a ayudar a controlar pues la producción como tal de autoanticuerpos. Y la idea de esto pues es un tratamiento mucho más enfocado hacia el sistema inmune, y más no tratar algo tan inespecífico como digamos puede ser un inmunosupresor que pues genere otras manifestaciones en el paciente, sino aquí se controle pues la respuesta inmune, pues desde un punto claro pues que se describa en la fisiopatología del paciente. Y ya para llevar para la casa las conclusiones finales que tengo,
son que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen una expectativa de vida menor aproximadamente de 10 a 5 años que los pacientes sanos. Eso recae pues en el control de su tratamiento. Adicionalmente, estos pacientes, por el desequilibrio que tienen su respuesta inmune, no solamente recaen en la inflamación, sino en los puntos de control de la respuesta inmune, entonces tienen mayor riesgo de neoplasias, el riesgo cardiovascular, que pues les di un ejemplo, por ejemplo, con la aterosclerosis. Adicionalmente, aumento de riesgo de infecciones oportunistas, que puede ser tanto por la fisiopatología como por el manejo que se da. Un ejemplo de esto es como la hipocomplementemia que se provoca en el lupus, pues puede ser una inmunosupresión, entre comillas, fisiológica que se está dando por la enfermedad y adicionalmente, pues está inmunosuprimiendo al paciente. Tienen la capacidad de sobreponerse entre sí, entonces se propone y se describe ahora mucho que se debe usar el término de poliautoinmunidad, que va a cambiar la perspectiva de cómo abordamos la enfermedad. La mayoría son sistémicas y comprometen la funcionalidad desde puntos de vista diferentes, desde cualquier punto de vista y cualquier órgano la podemos valorar. Y las manifestaciones sistémicas tienen un peor pronóstico, al igual que las enfermedades seropositivas. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por esa charla tan excelente. Quería aprovechar para dar un anuncio a los miembros presentes, y es que básicamente en el grupo, aparte del eje académico, queremos desarrollar una eje de investigación. Las charlas de este serán anunciadas por las redes del IMIC y los miembros que participen en esto serán tenidos en cuenta para las investigaciones que hagamos en el grupo. Esperamos que les haya gustado y finalmente quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos miembros del grupo y darle gracias a los miembros de Junta que hicieron esto posible. De igual manera, quiero darle las gracias de nuevo a la doctora Lina Vargas, internista de la Fundación Cardioinfantil, y a los residentes que nos acompañan el día de hoy. Finalmente, le entrego la palabra a Álvaro Pinto para dar un anuncio del grupo. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Pues nada, como parte de la mesa directiva, pues queríamos darles las gracias a todos por conectarse hoy, por acompañarnos pues en lo que es esta reactivación del grupo de interés de medicina interna pues de nuestra universidad. En verdad pues estamos muy emocionados como por retomar las actividades, por empezar a pues volver a hacer las charlas académicas como se manejaban antes. Y pues comentarles que también la idea es empezar a hacer talleres prácticos, pues si todo sale bien de manera presencial, pues con otro tipo de dinámicas y darle pues nuevamente las gracias a los residentes que pues nos han estado apoyando y pues nos han dado la mano como para el desarrollo de estas charlas y por supuesto a los doctores, a la doctora Lina pues en este caso, por acompañarnos el día de hoy. No sé pues si también alguno de los miembros tenga alguna pregunta con respecto a la charla, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora. Y doctora Lina, no sé si tenga algún comentario también, pues estamos atentos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que es bastante emocionante y alegra ver cómo cada vez más gente se preocupa por estar en este tipo de eventos. Probablemente esto es una herramienta más para que ustedes se llenen de fuerzas y de conocimientos para cuando se enfrenten a un paciente como estos. Yo creo que estos primeros módulos de reumatología son escenarios de los más difíciles de llegar al diagnóstico y vale la pena hacer la aclaración que Giovanna hizo una muy buena exposición y yo creo que nos dio un abordaje bastante global de cómo empezar a sospechar una enfermedad autoinmune. Yo siento que en favor de la experiencia del día a día de un paciente complejo, un paciente que se manifiesta con muchas manifestaciones, valga la redundancia, clínicas, con muchos signos, que a veces uno quisiera poderlos explicar en un solo cuadro clínico, pudiera de entrada decir, oiga, esto lo puedo explicar en tal enfermedad y poderle dar de una vez un abordaje diagnóstico y un abordaje de tratamiento, no es tan fácil. Y ustedes se dieron cuenta que las enfermedades autoinmunes en el escenario de presentación clínica son las enfermedades más imitadoras de todas las enfermedades posibles etiológicas que ustedes puedan tener en su pensamiento. Entonces, posiblemente es un paciente que llegue sin ninguna comorbilidad, es un paciente que probablemente tenga unos factores de riesgo establecidos, que a eso quiero darle un punto en especial y es que se tienen que sentar y tomarse el tiempo y el espacio para interrogar al paciente, se tienen que tomar el espacio para conocer su paciente y tratar de sacar la información que los oriente a que están frente a una enfermedad autoinmune.
Uno debe conocer la semiología de la presentación de cada una de las enfermedades y eso lo va cogiendo con la experiencia clínica y a medida que se vaya presentando el paciente en la práctica diaria. A medida que uno va leyendo, va sabiendo identificar por dónde va guiando el tratamiento, por dónde va guiando el diagnóstico y el enfoque. Es clave que es basado después del interrogatorio y basado en unas enfermedades que tienen múltiples manifestaciones clínicas, el abordaje clínico también en el escenario de posibilidades etiológicas es amplio, muy amplio, y que se metan de pronto dentro del pensamiento esa clasificación que mostró Giovanna en la clasificación de las enfermedades, tanto del tejido conectivo como mixtas del tejido conectivo, que las puedan tener dentro de su pensamiento como unas de las enfermedades polisintomáticas, polimanifiestas en el paciente, se mete dentro de los diagnósticos que ustedes pueden empezar a pedirle a los pacientes dentro de los escenarios de abordaje en urgencias, en hospitalización o en la consulta externa. Es importante saber que estas enfermedades, primero se demora uno en hacer diagnóstico y al demorarse tanto hace que los pacientes entren más rápidamente en discapacidad física. Lo segundo, que hagan daño o compromiso de órgano que los lleve a la muerte rápidamente, hace que los pacientes tengan otras enfermedades asociadas principalmente inflamatorias o que en contexto de comorbilidades del día a día como diabetes, hipertensión, falla cardíaca, enfermedad renal, se sobreponga una enfermedad autoinmune y que los lleve más rápidamente a deterioro clínico y muerte, precipita muerte temprana por aterosclerosis y riesgo cardiovascular, genera muchos efectos secundarios a los medicamentos y a la polimedicación que estos pacientes suelen tener y terminan en un escenario de fallecimiento temprano, no solo por riesgo cardiovascular y por infecciones, sino por efectos secundarios a los medicamentos. Y en ese momento se vienen los escenarios de refractariedad de las enfermedades autoinmunes, que así como lo mencionó Joana en sus últimas diapositivas, es un arsenal grandísimo el de medicamentos inmunosupresores que ustedes tienen, y esos medicamentos inmunosupresores pueden lograr control de la enfermedad, pero asimismo traen las consideraciones a inmunosupresión sistémica. Entonces, paciente inmunosuprimido por enfermedad autoinmune, un sistema inmune que ya está completamente abatido por depresión de inmunovigilancia, un paciente que además le pones medicamento inmunosupresor. Entonces, pongan a consideración que llegar al diagnóstico y al tratamiento también se convierte en un problema para el paciente a largo plazo. Recuerden a los abuelos, yo siempre les doy un punto especial a la población anciana. Cuando el sistema inmune se manifiesta en los jóvenes de 18 a 55 años, es la típica manifestación que habló Joana, pero ojo con la población por encima de 55 años. Tienen un sistema inmune envejecido, tienen una inmunotolerancia que ya estaba completamente perdida y aparte de todo son comórbidos. Entonces las manifestaciones clínicas suelen ser aún más difíciles en la sospecha, suelen manifestarse inclusive más agresivos, suelen tener más muerte en el debut de la enfermedad y suelen ser los pacientes que más poliautoinmunidad hacen y más refractariedad hacen. Entonces no los olviden. Y una segunda cosa y por último es que sepan interpretar el perfil autoinmune. El perfil autoinmune se interpreta en el contexto de la clínica del paciente. No es que si a mí me salen unos DNAs positivos, me sale un complemento positivo, me salen unos extractables positivos, yo voy a ponerle nombre y apellido y a catalogar a ese paciente con una enfermedad autoinmune si no tengo manifestaciones clínicas. Prima la clínica del paciente con enfermedad autoinmune. El perfil autoinmune solo apoya el diagnóstico clínico. Ahora mencionaban los criterios de EULAR, de ACR, criterios que clasifican, que sugieren que un paciente puede tener una enfermedad autoinmune, pero no son diagnósticos. Entonces, solo pueden aplicarlos en el contexto de un escenario clínico que le pueda sugerir a usted la enfermedad autoinmune, pero no son diagnósticos de enfermedad autoinmune. Muchos pacientes, inclusive en la diapositiva que Joana mostró de la clasificación de los ANAS, pueden ser inmunológicamente en los anticuerpos negativos y estar con una manifestación sistémica de enfermedad autoinmune a toda flor, que es lo que llamamos FLAIR o llamaradas de la enfermedad autoinmune. Entonces, si la clínica es clásica y sugestiva de enfermedad autoinmune, se trata como enfermedad autoinmune. No tengo que esperar a clasificar a unos criterios, no tengo que esperar a clasificar por unos anticuerpos, no, meramente con la clínica. Y acuérdense que los diferenciales más fuertes de la enfermedad autoinmune
son las neoplasias y son las infecciones, sobre todo en contexto de enfermedades virales o enfermedades micóticas endémicas o tuberculosis para Colombia. Ese escenario casi que se va a mover siempre en el espectro de adenomegalias, de fiebre, de fiebre de origen desconocido, de pérdida de peso, de manifestaciones extraarticulares, sistema nervioso central o compromiso multiorgánico. Es casi que siempre el mismo escenario y obvio la edad los va a llevar hacia un cierto grupo de enfermedades que son más frecuentes, como Joana lo mencionó en su segunda diapositiva, a las que son menos frecuentes para edades, sobre todo en edad avanzada. Y recuerden que los pacientes con autoinmunidad se mueren y se mueren rápidamente, progresan rápidamente porque se meten en diálisis, porque se infectan más, porque se les dañan más los órganos vitales como sistema nervioso central, como corazón, como pulmón, como serosas. Se mueren porque van a la unidad de cuidado intensivo y ya no tienen reserva de órgano y se mueren por los efectos secundarios de los medicamentos inmunosupresores. Entonces, ténganlos en mente. Recuerden que en enfermedad autoinmune, sobre todo pulmón, hígado y riñón, son pacientes que son candidatos a trasplante. Recuerden que en cardioinfantil y en Colombia tenemos ya unidades de trasplante fuertes, entonces si ustedes identifican pacientes en la consulta externa que puedan ser trasplantados también con enfermedad autoinmune, se puede. No es una contraindicación ofrecerles mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedad autoinmune, que sería como el otro escenario del tratamiento de este tipo de pacientes. Y no olviden darles el apoyo. No es fácil saber que se tiene una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad que es incurable, que puede ser progresiva, que puede llegar a la muerte y que te predispone a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, denle el apoyo psicológico, psicoterapéutico, ayúdenles con la rehabilitación, sobre todo en las enfermedades articulares como gota, como artritis, como espondiloartropatías, ayúdenles con la rehabilitación, ayúdense de los fisiatras, ayúdense de los médicos deportólogos, que ellos ponen a los pacientes con una mejor calidad de vida. Y recuerden que la parte genética es clavísima. Si mi mamá, mi papá tiene enfermedad autoinmune, ¿cuál es la posibilidad de que los hijos la vayan a tener? Y Joana mostró la gran predisposición que hay por HLAs. Entonces, estamos obligados a tamizar. No es que si mi mamá y mi papá tienen lupus, yo voy a tener lupus. No, ¿qué le tamizo yo a los hijos? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, vitiligo, diabetes tipo 1, hepatitis autoinmune, lo que ustedes quieran. Órgano específica o sistémica, solo es la probabilidad de tener también en su familia una enfermedad autoinmune. Y creería que es importante que siempre, cada vez que tengan un paciente con autoinmunidad, se sienten y estudien la patología que tiene ese paciente. Como es tantísimo el escenario en el que tiene el abordaje cada enfermedad, pues vale la pena que cada uno en su escenario vaya pudiendo al menos leer las más frecuentes para que asimismo sepan reconocer cuál es el escenario de esa patología específica y cuál será el tratamiento en caso de que lleguen a tener alguna consideración con respecto al tratamiento que se le vaya a dar al paciente. En cardio se han dado cuenta los que han rotado y los que vayan a rotar que no es nuestro fuerte la autoinmunidad, pero cuando llegan son pacientes bastante complejos, refractarios, debutando o con poliautoinmunidad. Así sea uno cada mes o uno o dos cada 2 meses o cada semestre, hay que aprovecharlos para sacarles ese jugo en MEDER y probablemente sí van a tener mucho más escenarios clínicos para tener al paciente con ustedes, poderle explorar la historia clínica y hacerles un buen examen físico. Entonces creería que esas son como las cosas que quería como aclarar y dejar como un poquito más claras para la terminación de la charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si los residentes quieran aportar alguna cosa. Buenas noches. No, más que un aporte con respecto a la parte académica, darle las gracias pues por la invitación a Álvaro y pues a todo el grupo, pues al grupo de interés. Darle también las gracias a la doctora Lina pues por apoyarnos y pues también estar aquí apoyando a los chicos en el grupo de interés. Y pues nada, para que sigan adelante, que contan pues con nosotros para las charlas en lo que necesiten, bibliografía y eso, o incluso en algunas ocasiones para armar las charlas con gusto. Varios de nosotros están dispuestos a apoyarlos en eso y acompañarlos en todas las charlas o en las actividades académicas que tengan planeadas. En la medida de lo posible, pues vamos a estar ahí presentes para eso. Y no, nada, gracias. Gracias por la invitación y por la charla que en realidad estuvo muy, muy buena. Muchas gracias, doctores. Doctora Lina, yo tenía una pregunta con respecto
digamos, a nosotros como médicos generales y ahora pues más en el contexto de que muy probablemente pues vamos a tener rural pues obligatorio, me quedaba la duda, digamos, pues teniendo en cuenta que estas enfermedades suponen una complejidad pues mucho mayor y que muchas veces los tratamientos pues requieren de unos recursos un poco más pues amplios, en el contexto de nosotros como rurales o de médicos generales en estas zonas que de pronto no tienen una accesibilidad tan adecuada, ¿cómo hacer ese abordaje o pues digamos qué criterios tener en mente para remitir a esos pacientes que de pronto puedan requerir ese tipo de manejos un poco más avanzados? Bueno, sí, oye, sí, buena pregunta. Sabes que, digamos que uno en el primer nivel o en el centro de primer nivel, uno puede solicitar lo básico en el abordaje. Por ejemplo, piensa en las enfermedades sistémicas imitadoras, sobre todo con compromiso hepático, renal, hematológico. Pudieran ustedes ayudarse con lo básico. Básicamente el hemograma, el extendido de sangre periférica, la función renal, el uroanálisis, la función hepática, los tiempos de coagulación. Con eso ustedes podrían decir, oiga, mi paciente me está consultando, está llegando a mis urgencias del rural por dolores articulares, por lesiones en la piel, por alteraciones en el cuero cabelludo, por alteraciones neuropsiquiátricas, por sospechas de polineuropatías, por vasculitis, por lívido reticularis, por ejemplo, usted va a decir, vamos a empezar a hacer un abordaje con lo que tengo. En el primer nivel, yo haría eso más unos anticuerpos nucleares. Acuérdese que los anticuerpos nucleares le predicen a usted la posibilidad de tener una enfermedad autoinmune. Y como bien Joana lo mencionó, entre más altos son los títulos, más riesgo tiene usted de que realmente sea lo que usted tiene, una enfermedad autoinmune. Entonces, entre mayor 160, mayor 360, mayor 1 en 1000, probablemente ese paciente realmente esté frente a una enfermedad autoinmune. No creo que nos corran extractables, no creo que nos corran complemento. Puede que algunas instituciones las tengan. Simplemente un consejo sería siempre que ustedes lleguen al rural, conozcan a su bacterióloga, conozcan su laboratorio clínico y pregunten, oiga, ¿qué puedo correr yo acá? ¿Qué cosas puedo yo, por ejemplo, pedirle a usted y que ustedes me las remitan y me las devuelvan en una semana? Realmente, uno conociendo eso puede saber cómo aborda un paciente desde la no urgencia, el paciente que viene con una enfermedad que no requiere una intervención rápida. Si es una urgencia, entonces, ¿cuáles serían las urgencias en una enfermedad autoinmune? Las anemias hemolíticas, las hemorragias alveolares, los pacientes que hacen enfermedad autoinmune en el embarazo, principalmente síndrome antifosfolípido o lupus, los pacientes que hacen transformaciones neoplásicas que ya son conocidos con una enfermedad autoinmune y se transforman en una enfermedad neoplásica, y los pacientes que hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esos serían los pacientes que usted sin duda alguna dice, oiga, este paciente no se queda conmigo, se va a un segundo, un tercer nivel donde esté mi centro de remisión, que allá lo vea el internista y lo remita a reumatología. Esos serían los 5 escenarios en los que yo remitiría. El que tiene gota, el que tiene artritis reumatoide y está empezando su enfermedad, el que tiene un lupus cutáneo o un lupus que está empezando, el paciente que tiene un Sjögren, una enfermedad mixta del tejido conectivo, probablemente le dé tiempo de tenerlo en el abordaje del diagnóstico básico, y probablemente una vez usted le hace el abordaje tiene que remitirlo al reumatólogo, porque finalmente ellos son los que terminan haciendo el tratamiento y el seguimiento del paciente. Pero esas serían como las recomendaciones de a quiénes remitir y qué escenarios básicos pudiera usted como abordar en el rural. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más de pronto tenga alguna pregunta. Bueno, pues siendo así, pues yo creo que damos por terminada esta primera charla del semestre. Muchas gracias, Giovanna, por la charla, en verdad estuvo excelente. Y muchas gracias a los doctores también por acompañarnos pues, en esta reunión académica. Muchas Gracias a gracias, doctor. todos. Y gracias, Álvaro. Gracias a todos. Pasen buena noche.